El Fondo Editorial de la Universidad Católica acaba de presentar el libro Rostros del Perdón. Es un libro en el que han trabajado Miguel Yusti y Salomón Lerner Febres, que como ustedes saben fue presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ellos han sido los editores de este libro que reúne las ponencias, tengo entendido, presentadas en un coloquio que llevó el mismo nombre. Está con nosotros ahora el doctor Miguel Yusti, profesor de Filosofía de la Universidad Católica, y coeditor de este libro, con quien vamos a conversar un poco sobre el tema, aunque el tema es amplio, espinoso, complejo, pero haremos lo que se puede. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por esta invitación a conversar sobre el libro. Como bien dices, es un libro complejo, o el tema es muy complejo. El libro lleva por título Rostros del Perdón, deliberadamente, entre otras cosas, para mencionar pues la complejidad, la multidimensionalidad del tema, ¿no? Efectivamente. Bueno, y cuéntanos un poco sobre el coloquio en primer lugar. Bueno, es importante la idea del coloquio. Es un coloquio que hemos organizado una asociación de facultades de filosofía de universidades católicas en el mundo que se llama Comiucap. Por eso es un coloquio internacional de Comiucap y tuvo participación de profesores de diferentes partes del mundo, ¿no? Y una de las líneas de trabajo, de los, digamos, temas de reflexión que tiene Comiucap, ¿no? Esta asociación, es precisamente el tema del perdón, porque últimamente, desde hace algunos años o quizá un par de décadas, el concepto del perdón ha comenzado a utilizarse de manera más sistemática en el derecho internacional para aplicarlo a situaciones que se llaman de post-conflicto, ¿no es cierto? Sociedades en las que ha habido una guerra interna o un conflicto armado interno, una guerra civil, y que llegan a un acuerdo de paz, y entonces en esas situaciones, para lograr esos acuerdos, se ha recurrido o se ha apelado a otorgar formas de perdón. Ya se llama ahora también en sentido técnico, jurídico, perdón. Por supuesto es una forma de condonar penas o es una forma de aminorar los procesos judiciales, de condonación, ¿no? En fin, quiero decir, este fenómeno que ha ocurrido también recientemente en Colombia, ¿no? O que se encuentra en pleno proceso en Colombia, ha sido motivo para que la Comiucap, esta asociación de la que nosotros formamos parte como Universidad Católica y como Centro de Estudios Filosóficos, pues para que organicemos un coloquio internacional para debatir sobre las múltiples dimensiones que tiene el tema, porque el perdón no es un asunto estrictamente jurídico, es sí desde hace mucho tiempo un asunto teológico, filosófico, político, ¿no? Histórico. Entonces, la idea fue, organicemos una discusión internacional en la que se puedan iluminar desde diferentes perspectivas el concepto del perdón. Y reunamos en un solo espacio, ¿no? A personas de todas estas disciplinas, ¿no es cierto? A juristas, politólogos, psicoanalistas, historiadores, filósofos, teólogos, etc. Eso por un lado, ¿no? Pero le quisimos poner como título al coloquio y luego al libro este término Rostros del Perdón, porque tiene una ambivalencia que es muy rica, ¿no?
porque dimensiones es más abstracto. La palabra rostros se refiere también a una, digamos, a una forma de ser más existencial, ¿cierto? En todos estos procesos en los que se recurre al perdón o en todas las relaciones en las que hay un perdón de por medio, hay pues rostros, personas específicas que tienen una vida en particular, heridas que se han producido entre ellas, ¿no? Entonces, el rostro de las víctimas también está presente en esa idea del coloquio. Y por último, antes de seguir con las preguntas, por último, pues el libro lleva en la carátula, ¿no? Lo puedo mostrar aquí. El libro lleva en la carátula un detalle de la escultura El ojo que llora de Lika Mutal. El libro está dedicado a Lika Mutal. Ella tuvo la genialidad de construir o de esculpir, digamos, idear, diseñar esta magnífica, estupenda escultura que también es un rostro, ¿no es cierto? Es un rostro, es una figura humana que lleva un ojo, que expresa el dolor de las víctimas y que además, curiosamente, eso también es muy revelador para el Perú, es la escultura es materia de continuos ataques y de agresiones y de ultrajes, y como decimos en la introducción, cada vez que ocurre un ultraje a la escultura El ojo que llora, pues se justifica de alguna manera el nombre que lleva, porque es como si siguiera llorando o sufriendo la escultura en nombre de tantos peruanos, ¿no? Muy bien, efectivamente el tema es complejo, es espinoso, y me gustaría darle o le demos una entrada particular, porque es cierto que para nosotros de manera individual, de manera personal, es difícil muchas veces perdonar, así como dice la oración, ¿no es cierto? Perdona a los que no, perdona a los que, a los que nos ofenden, ¿no es cierto? Es muy difícil, a nivel personal quiero decir, perdonar porque existe la idea extendida de que perdonar es la actitud de un tonto. El que perdona está abriendo la puerta para que vuelva a ser víctima, ¿no es cierto? Para que vuelva a ser débil con el victimario. Pero a nivel social aún es mucho más complejo, ¿no? Porque ahí se mezclan una serie de resentimientos atávicos, una serie de emociones que tienen que ver con sufrimientos colectivos, con sociedades que tienen que ver muchas veces con actitudes inmaduras, ¿no es cierto? En fin, es mucho más complejo. Entonces quería preguntarte primero estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión social y la dimensión individual del perdón. Bueno, es una muy buena diferencia o muy buena diferenciación porque efectivamente la palabra, el verbo perdonar, es un verbo que tiene como una profunda asimetría en su interior, ¿no es cierto? Una cosa muy diferente, o son dos cosas muy diferentes, pedir perdón y otorgar el perdón, ¿ok? La persona que ha sufrido un daño, la persona que ha sido víctima de una herida, de una ofensa, ¿no es cierto? Es la persona que es la única que puede otorgar el perdón. Y puede ocurrir que una persona que ha cometido un crimen pida el perdón o esté obligada a pedirlo, pero no necesariamente o nunca una persona está obligada a otorgar el perdón. Hay algunos testimonios que están presentes en el libro, en particular, por ejemplo, en relación con el nacionalsocialismo o con heridas de esa naturaleza, personas que no quieren perdonar, que quieren mantener el rencor como una fuerza que las anima. Y no hay manera
de que alguien, digamos, obligue a otra persona a perdonar, incluso en sentido estricto, eso lo dice Catherine Chalier en su texto, una filósofa francesa muy interesante que participa en el volumen. Dice, no se puede, no solamente no se puede obligar a una persona a pedir perdón, sino que nadie puede pedir perdón en nombre de otra persona. Que es un error que se comete con frecuencia, ¿no es cierto? Que los descendientes de alguien pueden creer que pueden pedir perdón en nombre de la persona que cometió o que sufrió la herida. Eso tampoco se puede, ¿no? Esa asimetría es muy fuerte. Y el perdón es, como has dicho bien, una experiencia, digamos, en sentido estricto, personal, interpersonal. Se pide perdón o se otorga el perdón en un sentido personal. Por eso es que es tan complicado, tan dudoso, tan movedizo el terreno cuando se quiere aplicar el concepto de perdón a situaciones sociales, ¿cierto? Socialmente hablando, a mí personalmente me parece que no es apropiado hablar de perdón. Sí se podría decir en uno de los sentidos, en el sentido de que puede pedirse el perdón, pero no otorgarlo. Socialmente hablando, puede decirse que es necesario que se pida perdón. El canciller Willy Brandt pidió perdón en nombre de su pueblo al pueblo judío o al pueblo israelí por los crímenes que había cometido, no él, no su generación, sino la generación que llevó la guerra. Pero no se puede, socialmente hablando, me parece a mí, otorgar el perdón, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa asimetría profunda de la palabra y hay que diferenciar, creo yo, entre el sentido personal, que es el que representa, me parece a mí, el campo propiamente dicho del perdón, y el sentido social, ¿no? Sí. Ahora, hay, a propósito de todo esto, hay, justo has citado el ejemplo de los nazis y de la Segunda Guerra Mundial, que es un ejemplo muy gráfico de cómo, independientemente del perdón o no perdón, las sociedades han seguido su rumbo, han seguido mirando hacia adelante en construir una sociedad distinta. Y entonces Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, el propio Estados Unidos, Japón, Sí. han tenido no sé cuál será la palabra correcta, pero han tenido la capacidad para mirar hacia adelante, ¿no es cierto? En lugar de seguir mirando hacia atrás. Bueno, ese es otro de los temas, diría yo, que recorre todo el libro, ¿no? ¿Qué relación hay entre el perdón, la memoria y el olvido? ¿No es cierto? O, si se quiere, también la reconciliación. Porque ese es un gravísimo problema que afecta a todas las sociedades. Uno puede pensar sociedades como en España, por ejemplo, en donde después de una guerra civil, la opción de la sociedad española fue pasar la página. No la memoria, sino el olvido. Y hay autores que defienden esta tesis con ciertos argumentos teóricos, ¿no? Pero esa es una forma en que la sociedad no procesa la herida que se ha producido profundamente dentro de ella o dentro de la sociedad. No hay allí una reconciliación en el sentido estricto, sino hay el olvido. Hay, por supuesto, quienes piensan que una forma de superar el conflicto es el olvido. Algo de esto también hay en las discusiones sobre el proceso de paz en Colombia, ¿cierto? ¿De qué manera se puede superar una situación que parece, digamos, completamente bloqueada si queremos vivir en paz en el futuro? Son situaciones muy complicadas porque la sociedad humana y los seres humanos somos muy complejos y porque además guardamos rencores muy duros y porque también somos capaces de una violencia muy grande, ¿no? Entonces yo diría, cuando uno quiere hablar del perdón en términos sociales,
debe incorporar otras variables, ¿no es cierto? Una de ellas, por supuesto, es la justicia, porque a veces se contrapone el perdón a la justicia y eso es un error muy grave. Si ha habido crímenes, los crímenes deben ser judicializados y digamos, los responsables de los crímenes deben pagar por ellos, ¿no? Pedir o imaginar que frente a los crímenes lo que debe ocurrir es que se otorgue el perdón, es una forma pues de justificar o de liberar de la justicia a los perpetradores de los crímenes, ¿no? O de no otorgar justicia a las víctimas. Ese es el otro aspecto, ¿no? Si se habla de rostros del perdón, pues los principales protagonistas son las víctimas de los crímenes que han ocurrido en una sociedad, ¿no? Esto se puede percibir en tantos lugares, ¿no? Ahora, hablando del Perú, una sociedad tan compleja, que además guarda tantísimos rencores, eso lo sabemos nosotros perfectamente porque desde el colegio nos enseñan que el mundo está dividido entre buenos y malos los malos fueron los españoles que vinieron y conquistaron aquí, ¿no es cierto? O los malos eran... No te escucho ahora. Se ha cortado el volumen. Ahora... Ahora sí, ahora sí. Okay. Ya, se decía que la sociedad peruana es una sociedad muy compleja, ¿no es cierto? En la que hay tantísimos rencores históricos, ¿no? Desde lo que enseñan en el colegio, en la primaria, que son los malos que vinieron y arrasaron aquí, hicieron barbaridad y media, o la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces son como resentimientos que se guardan de manera de generación en generación, ¿no? Y todavía seguimos juzgando la historia con los ojos de la actualidad y no del pasado. Entonces, para nosotros, no sé si seremos muy distintos de otras sociedades, todavía hay una serie de rencores que nos cuesta superar, ¿no es cierto? Pues nos cuesta superar la, 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 la llegada de los españoles a América, y entonces cómo nos va a costar resolver problemas mucho más contemporáneos, digamos. Bueno, sí, en el libro también se toca específicamente el caso del Perú. Hay una contribución de la historiadora Claudia Rosas, que ha escrito con el auspicio de la sociedad que dirige Moisés Lemlich, ha escrito un libro titulado El odio y el perdón en la historia del Perú. El odio, ¿no? Y analiza ella, muchos de los, digamos, de los episodios, digamos, políticos, sociales y culturales que han ocurrido en la historia del Perú a lo largo de los siglos y que han producido resentimientos, venganzas, asesinatos, han dejado huellas en la actitud de los peruanos, ya sea raciales o sociales, o simplemente de ofensas colectivas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en todas las sociedades ocurren fenómenos similares. Decían los antropólogos o dicen los antropólogos que las sociedades son profundamente etnocéntricas y que ese etnocentrismo de las sociedades, digamos, primitivas, ¿no? Pues se alimenta del odio al otro o digamos, del rechazo del otro, de la otra cultura, que tiene otros hábitos, otras costumbres, y por supuesto se alimenta también de las continuas rencillas y de las guerras y de los productos de esas guerras, ¿no? América Latina es un ejemplo clarísimo y nosotros como peruanos hemos tenido y tenemos todavía resentimientos hacia enemigos externos y somos como sociedad, como nación, una nación de enemigos internos, ¿no? Uno podría decir el racismo, la discriminación, tienen también huellas o
una marca muy fuerte de resentimientos alimentados en el tiempo, ¿no? Porque porque hay grupos sociales que creen ser superiores a otros, porque han dominado con descaro durante mucho tiempo a otros, y viceversa, ¿no? Porque hay un resentimiento que es el del que ha padecido durante tanto tiempo esa herida, ¿no? El resentimiento, como bien se sabe, es un sentimiento moral, ¿no? Es el sentimiento de quien protesta o de quien reclama que ha sido víctima de digamos, de una ofensa moral, ¿no? De una expectativa normativa incumplida, ¿no? Y por supuesto, en el Perú hemos vivido el conflicto armado interno que durante tantos años produjo tantas víctimas, y como muy bien ha señalado el informe final de la CBR, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ojo con ese término, porque es un primo hermano del perdón, ¿no? La reconciliación. Digo, el informe de la comisión ha establecido claramente cómo en el conflicto, que supuestamente era un conflicto, vamos a decir así, entre dos visiones políticas, ¿no? Pues se mezclaron otro tipo de resentimientos y de formas de discriminación. Y entonces han habido víctimas que han sido triplemente víctimas del conflicto, porque por ser campesinos, por ser mujeres, por estar ya postergados en Por ser quechohablantes. por ser quechohablantes, o por vivir en la selva, pues padecieron una violencia y un sufrimiento mucho mayor, que era un sufrimiento atávico que viene desde hace siglos, cientos de años, al que se le suma la violencia que se padeció en esos años, ¿no? Ahora, no sé si hay algún equivalente, pero una de las características que vemos en la política peruana, y no sé si será en otras partes también, es por ejemplo, la poca tolerancia de la discrepancia, ¿no es cierto? Y entonces el partido, el candidato, la persona con la que yo simpatizo es la que tiene la verdad, y todos los demás son gente a la que debo odiar, ¿no es cierto? ¿Esto es cierto? Esto de alguna manera revela, por otro lado, también nuestra poca madurez y poca tolerancia con la discrepancia. Bueno, ese es un fenómeno que yo creo que se ha acrecentado en las circunstancias de la pandemia, en donde se han revelado otros males que son subyacentes, ¿no es cierto? Inequidades estructurales, ¿no? Digamos, privilegios que se mantenían de manera injusta, y entonces a lo que se suma, por supuesto, el aislamiento, la distribución inequitativa de los costos de la crisis o de los costos de la superación de la pandemia, el dolor que tanta gente padece de manera desconcertante, ¿no? Entonces, claro, y ahora con las redes sociales y con la inmediatez que hacen posible, pues hay una intolerancia, me parece a mí, muchísimo mayor, ¿no? La intolerancia se acrecienta cuando uno percibe o cuando la gente percibe que hay sacrificios que se tienen que hacer y que no tienen un efecto positivo en la vida de las personas, ¿no? Cuando hay digamos, tantos problemas sociales que no han sido atendidos por el Estado. En fin, yo creo que sí, que hay formas de intolerancia que son muy graves y que por supuesto son lo contrario al perdón o a la reconciliación, ¿no? Quisiera tomar un momentito la palabra reconciliación. Salomón Lerner Febres, que además de editor del libro, es el vicepresidente mundial de Comiucap, de la asociación a la que me referí. Él tiene también una contribución en el libro,
el libro se abre del Rostros del Perdón con una muy buena sección, que es el presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, el padre Francisco de Rú, un jesuita muy inteligente y muy sensible, relata en el libro cuál ha sido la experiencia personal que él vivió y por supuesto da su interpretación sobre la situación en que se encuentra en estos momentos Colombia y cómo se llegó a la firma del acuerdo de paz. Y luego, Salomón Lerner Febres, como expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, expone cuál fue el sentido que tuvo y que tiene el término reconciliación, asociado pues a la problemática del perdón, que es el tema central del libro, en el trabajo de la CBR. Y claro, reconciliación es una palabra que también es engañosa, porque reconciliar quiere decir volver a una situación previa en la que uno estaba conciliado con otros. Por eso el prefijo re, ¿no es cierto? Hay que volver a esa situación en la que uno estaba conciliado con otras personas. Pero claro, lo que no puede ocurrir, y eso es lo que no tiene sentido, es reconciliarse entre dos personas que estaban sin conciliación. O sea, no puede uno reconciliarse con una persona, digamos, con un violador. No puede uno reconciliarse con un explotador. No puede haber reconciliación entre personas que vivían de manera completamente inequitativa o desigual o en situación de violencia. Entonces, por eso es que la palabra reconciliación debe hacernos reflexionar también, ¿no? Estamos conversando con el doctor Miguel Yusti a propósito de la presentación del libro Rostros del Perdón, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica, libro en el que el doctor Yusti junto con Salomón Lerner Febres hicieron las veces de editor a propósito de un coloquio internacional que se llevó con el mismo título. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa de unos segundos y continuamos con la conversación. Sí. Seguimos con el doctor Miguel Yusti conversando a propósito del libro Rostros del Perdón. Y decimos que el tema al principio decíamos que el tema es complejo, es espinoso, porque efectivamente, ¿no es cierto? A propósito de el último tema del que hablaste, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿cierto? Y qué difícil es pues pensar en reconciliar. Seguramente que tú has escuchado también, y yo solo pude escuchar 2 o 3 testimonios de las personas que habían sido víctimas de la violencia. Los testimonios son tan crudos que es imposible escucharlos todos porque me imagino que debe dejarlo uno destrozado completamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que alguien que ha sufrido de esa manera tan intensa y tan salvaje, digamos, la violencia, pueda reconciliarse con alguien que además no está arrepentido, ¿no es cierto? Con alguien que no ha demostrado en ningún momento su intención de pedir perdón, de ninguna manera, están absolutamente convencidos de lo que han hecho. Entonces, ¿cómo se puede hablar de reconciliación en este contexto? Bueno, es claro que si esos son los hechos, o si esas son las condiciones, no puede haber reconciliación, ¿no? Hay un sacramento de la Iglesia Católica, que es el sacramento que antes se llamaba de la confesión y ahora se llama de la reconciliación. Es interesante, ¿no? Pero digamos que allí mismo, porque también ese es otro rostro del perdón, el rostro teológico, ¿no? También hay contribuciones de teólogos, de buenos teólogos en el libro que estamos comentando. Para que haya reconciliación, de acuerdo al sacramento, tiene que haber en primer lugar arrepentimiento. Arrepentimiento o reconocimiento, el propio reconocimiento de la culpa, ¿no es cierto? Sin arrepentimiento, sin reconocimiento de la culpa, no puede haber reconciliación. Tiene que haber dolor de corazón.
tiene que haber propósito de enmienda. Estamos hablando, además, de una actitud personal, vamos a decir así, voluntaria o libre. Pero ya dije que no debe confundirse el perdón con la falta de justicia. Entonces, para que haya una reconciliación, tiene que haber justicia, si no, no puede haber reconciliación. De manera que el concepto debe ser situado, tanto el perdón como la reconciliación, diría yo, en una estructura de conceptos, en una trama, en un entramado de conceptos, dentro del cual se encuentra no solamente la justicia, sino también la verdad, ¿cierto? No puede haber reconciliación si no hay verdad. Muchos de los reclamos de las víctimas en todos los conflictos armados que hemos vivido en las últimas décadas son para saber qué pasó, cuántas personas desaparecidas, qué ocurrió en con el hermano, con el esposo, con el hijo. Estoy mencionando, fíjese, también inconscientemente estas relaciones de género, porque fueron los hombres los que padecieron de una manera, las mujeres padecieron de otra. Digamos, el derecho a conocer la verdad. Eso ya es también un reclamo y un derecho reconocido internacionalmente, ¿no? Entonces hay que situar el problema de la reconciliación en un contexto de conceptos que sea más amplio y dentro del cual está la justicia y dentro del cual está, por supuesto, el derecho de las víctimas a conocer lo que ocurrió. Yo quisiera recordar además, porque a veces nos olvidamos, que la Comisión de la Verdad del Perú fue creada durante el gobierno o por el gobierno de Valentín Paniagua, cuando era ministro de Justicia Diego García Sayán. Y fue creada como Comisión de la Verdad, punto. No existía allí la palabra reconciliación. Y fue un decreto y un documento de justificación y de fundamentación de por qué se creaba la comisión, que estaba muy bien elaborado. Y a los pocos meses, cuando Alejandro Toledo asumió el poder, quiso él reformar la comisión, reorganizarla, la recompuso y le cambió el nombre, añadiéndole la palabra reconciliación. Y desde ese momento se llamó Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y claro, lo primero que viene a la mente es que se deben reconciliar personas que han estado en conflicto o grupos que han estado en conflicto. Con lo cual, lo primero que debía imaginarse era que si se añadía el concepto de reconciliación era porque tendría que haber una reconciliación entre la sociedad peruana y Sendero Luminoso, lo cual era una cosa francamente inimaginable, habiendo sido derrotado Sendero, habiendo sido el causante de tanta violencia en el país. La introducción del término reconciliación en el contexto de la comisión recién creada fue una fuente de conflictos y de dificultades para que la propia comisión entendiese su trabajo. Por eso es que cuando uno revisa la primera parte del informe final de la CBR, en donde la propia CBR define los conceptos por los que se guía, entiende la CBR por verdad, por justicia, por reconciliación. Cuando uno relee esas páginas, que son páginas que muy poca gente evoca, lee o recuerda, ¿no? La CBR hizo un esfuerzo muy grande para interpretar de manera originalísima el concepto de reconciliación con la finalidad de que no fuese interpretado como
un proceso de reencuentro con el grupo que había producido la violencia. Y más bien definió a la reconciliación como el proceso de reencuentro de la sociedad peruana consigo misma. Es decir, aspirando a que todos los grupos de la sociedad peruana que habían estado involucrados, ya sea por acción o por omisión, reconociesen libremente su responsabilidad en la producción, en el proceso, en el conflicto que se había producido, y hiciesen lo necesario para poder entenderse mejor con los demás peruanos. Pero claro, para eso hacía falta componer situaciones de mayor equidad. A propósito de lo que acabas de decir, al comienzo de la entrevista que hablamos de la dimensión individual y de la dimensión social del perdón. Pero justo ahí iba mi reflexión, ¿no es cierto? Porque efectivamente a nivel personal uno está dispuesto a perdonar, como tú mismo decías, en la medida que el otro esté dispuesto a tener un acto de contrición o a reconocer su falta, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, en una sociedad como la peruana, que está atravesada por injusticias, se dice que la peor, recuerdo al padre Felipe MacGregor, ¿no es cierto?, que tú debes haber conocido también, que decía muchas veces, la peor forma de violencia es la injusticia, ¿no es cierto? Estamos en una sociedad en la cual hay muchísima injusticia, y esa se expresa en muchas y muy distintas formas de violencia. Y una de ellas es la que hace imposible casualmente el perdón, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. A mí me parece que frente a problemas de injusticia, de discriminación, de inequidad, el concepto de perdón puede ser muy equívoco, ¿no? Como es el concepto también de tolerancia, pueden ser muy equívocos. Por eso es que en algún momento en el libro, en lo que me corresponde a mí, en mi propia contribución, yo sostengo o trato de decir que me parecería mejor, conceptual y semánticamente más adecuado, éticamente más adecuado, hablar de reconocimiento en lugar de perdón. El perdón es una situación extrema, ¿no? El propio, uno de los autores que trata sobre este tema, Jacques Derrida, el filósofo francés, tiene un famoso texto en el que dice que en sentido estricto solo se perdona lo que es imperdonable. O sea, las faltas que no tienen explicación ni justificación alguna, eso es lo que es materia del perdón. Y por eso es que el perdón es una situación que me parece a mí extrema. Y además completamente libre, es decir, no puede haber ninguna presión para que se otorgue el perdón. Ya digo, puede haberla para que se pida el perdón, pero no para que se otorgue el perdón. Reconocimiento, que es lo que yo creo que sería algo, un término éticamente más adecuado para la situación del Perú, ¿no? El reconocimiento es una demanda ética que es más, digamos, más igualitaria y más recomponedora de una situación de equidad, ¿no? En el Perú se necesita reconocernos unos a otros como peruanos, cosa que no ocurre, porque sigue habiendo en este país la absurda creencia de que hay razas superiores, o que hay clases superiores, o que hay géneros superiores, o que no hay derechos para todas las personas en igual medida. Y aquí incluyo los derechos, digamos, de los homosexuales, por ejemplo, como si las libertades fuesen libertades solo para unos y no para otros. Reconocimiento. Reconocimiento de los derechos, reconocimiento de la igualdad de oportunidades que deberíamos tener todos los peruanos, porque no existe.
Esos son, me parece a mí, requisitos más claros, más justicieros, y que pueden demandarse, solicitarse con más claridad que lo que entendemos por perdón. Incluyo allí el reconocimiento de los peruanos en su propia historia, ¿no? Es insólito, a mí me parece un ejemplo insólito cómo los peruanos tenemos una relación tan alterada y tan viciada con nuestras propias lenguas originarias, ¿no es cierto? Deberíamos todos los peruanos estudiar el quechua, es decir, enorgullecernos de tener una tradición cultural como esa, y sin embargo hay una mirada envenenada en sentido de la identidad nacional en relación con nuestras propias raíces culturales, ¿no? Última pregunta. Estuvimos hablando del proceso colombiano muy brevemente, pero que es muy interesante, y no sé si podríamos pensar en que algo parecido se podría hacer acá. Bueno, yo diría, la situación es muy diferente, ¿no? Y de hecho, digamos, porque la situación ha sido políticamente, socialmente tan diferente, es que se ha llegado a soluciones igualmente distintas, ¿no? En Colombia estaban viviendo, o hasta ahora están saliendo, digamos, apenas de un conflicto de décadas con unas fuerzas revolucionarias activas que seguían causando una violencia tremenda, además enraizada digamos, en las zonas más pobres de Colombia, pero con una violencia insólita. En Colombia, allí sí ha habido una negociación de un acuerdo de paz entre las dos partes, ¿no es cierto? Entre la sociedad colombiana, digamos, y las Fuerzas Armadas de las FARC. Eso ha sido una negociación. En el Perú no hubo necesidad de hacer esa negociación porque la Comisión de la Verdad fue creada cuando ya se había, digamos, derrotado a Sendero Luminoso. Se derrotó a Sendero, no se ha derrotado la desigualdad, pero se ha derrotado a Sendero Luminoso. Entonces, por eso es que las situaciones de los dos países han sido muy distintas y que digamos, los resultados de los acuerdos tomados, de las comisiones formadas y los efectos que han tenido han sido muy diferentes, ¿no? En las dos sociedades ha habido, por supuesto, y sigue habiendo, porque en Colombia, como sabemos, está gobernando en este momento un partido que se opuso al acuerdo de paz. Y entonces está poniéndole todo tipo de trabas, ¿no? En el Perú, en cambio, hemos vivido una situación también un poco esquizofrénica, porque habiéndose derrotado a Sendero Luminoso y habiendo tenido en la sociedad peruana la oportunidad para hacer un serio examen de conciencia, lo que se impuso desde el primer día con el gobierno de Toledo fue el negacionismo. Algo así como que no querer voltear la página y no extraer las lecciones que era necesario extraer de esa historia terrible, ¿no? Agradezco muchísimo. El tema es muy interesante. Es una invitación en realidad a conseguir el libro, leerlo, estudiarlo, debatirlo. Rostros del Perdón, una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Católica, en la cual el doctor Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad, y el doctor Miguel Yusti han participado como editores, repito, como compiladores de las ponencias presentadas en un coloquio que llevó el mismo nombre, Rostros del Perdón. Muchísimas gracias, Miguel, por estos minutos de entrevista. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a Radio Filarmonía. Encantado.